Al instalarse en el diario, Inodoro va cambiando. En principio se hace más sedentario, se queda quieto, ya no corre aventuras. Dialoga, ya sea con Mendieta, ya sea con los que lo vienen a visitar, o los loros, o los indios, o quien caiga. Y la segunda cosa es que por estar en el diario también, los temas comienzan a ser las noticias, los temas de actualidad. En todos los casos es a través del diálogo. Verdaderas creaciones únicas, reguero de chistes, cuadrito por cuadrito. Ahora, Fontana Rosa nunca pierde sus características básicas, es decir, la desmitificación, la sátira y el absurdo. En esos diálogos casi socráticos han salido definiciones memorables, como aquella cuando Inodoro le explica a Mendieta que mientras otros se quedaron con la historia, a ellos les dejaron la historieta. O si no, cuando le explica la geopolítica y le dice, Mendieta, ¿usted sabe lo que es la División Internacional del Trabajo? Bueno, a nosotros nos tocó hacer reír. Bien, en ese mecanismo en que Inodoro dialoga con distintos visitantes, es Mendieta en general el portador del sentido común y del cierre. Por ejemplo, negociemos lo de Inodoro. Desde fines de los años 60, Daniel Divinsky dirige Ediciones de la Flor, lo que podríamos llamar el domicilio del humor gráfico argentino. Ha publicado prácticamente la obra completa de Fontana Rosa, y pocos como él conocen de cerca al Inodoro Pereira y a su creador. La relación inicial de la editorial con Fontana Rosa es política. Un colaborador nuestro, un querido amigo mío, dirigía una publicación política, un cuando se puedario, de esas que salen cuando se puede. Esta publicación se llamaba Desacuerdo, era de gente de izquierda independiente, y hicieron algún contacto con Fontana Rosa en Rosario y él empezó a dibujar para la revista. Me gustó mucho, y poco después aparece Hortensia ya con dibujos de él. Entonces, a través de la gente de Hortensia, la revista de humor de Córdoba, fue el primer contacto, le pedí material, me mandó una cantidad enorme, y con ese material se armó una selección del primer libro que se llamó ¿Quién es Fontana Rosa? Porque efectivamente nadie lo conocía. Inodoro Pereira comienza apareciendo en Hortensia, de ahí lo conozco y de ahí surge la idea de reunir las páginas en el libro. Y después fue una sucesión que duró casi 35 años, en la cual salieron 32 tomos de Inodoro Pereira y una recopilación de los primeros 20 años que se llamó, obviamente, 20 años con Inodoro Pereira. Mi principal trabajo con el material ese era corregir la monstruosa ortografía del negro, que estaba totalmente peleado con la gramática y con el diccionario, y en algún caso sugerir alguna modificación en la secuencia de las tiras, pero esto se publicó exactamente como salía de su pluma. Muy pocas veces, yo creo que nunca, ningún humorista argentino alcanzó a tener la resonancia, la popularidad, la trascendencia que llegó a alcanzar el negro Fontana Rosa. Un reconocimiento popular masivo. Yo creo que el momento cumbre fue en el año 2004 con su participación en el tercer Congreso de la Lengua. Ahí, ante un auditorio académico, hizo esa memorable defensa de las malas palabras que ha quedado como un recuerdo para siempre. El secreto de esa comunicación masiva probablemente esté en el hecho de que Fontana Rosa compartía códigos comunes y experiencias comunes con una infinita cantidad de gente que era su público. Su formación, por ejemplo, las historietas que había leído, su admiración por Hugo Pratt y las historietas de aventuras, las series de televisión que había visto, las películas que vio, la radio que escuchó. Todo eso era un universo grandísimo de significados y de significantes que compartía con muchísima gente. En cuanto a su influencia, es difícil de medir, sobre todo porque es excesiva. Uno ve ciertas situaciones y dice, parece un chiste del negro Fontana Rosa. O escucha una réplica y es una réplica inspirada en Inodoro. Ha influido como dibujante, como humorista y como narrador. Y esa influencia es constante en toda una generación. Evidentemente, de todas las cosas, lo que más te gusta, o lo que uno percibe que lo que más te gusta es dibujar. Sí. Es lo que haces todo el tiempo. Sí. Pero en esa época de Hortensia yo dibujaba en los bares servilletas. Tengo cajas de esas servilletas, que eran
era la búsqueda, dibujar con Rotring. Y ahí me salieron soluciones que después las apliqué. Fue cambiando mi dibujo. Y bueno, y yo que le metía, empecé a meter cosas, porque yo te digo que yo deambulaba por las galerías, las muestras, ya exponía. Y no tenía cabida, porque los plásticos, decía, ¿qué quiere hacer este tipo que hace chiste y viene a hinchar las pelotas acá en la galería? Bueno, ese es el Bueno, tema. y los humoristas que me decían, ¿y este que se quiere hacer pintor? Entonces era un paria. Pero después fui metiendo todo e hice una sola cosa. Exactamente. En el caso de Fontana Rosa, siempre solemos decir que convivían 3 aptitudes, las 3 muy, muy desarrolladas, y con cualquiera de esas solita hubiera sobresalido. Sí. Como humorista puro, digamos, como trabajaba con Lelutier. Sí, sí, sí. Ideas. Sí, sí, sí. Es una máquina. Como dibujante puro, aunque no hubiera hecho un chiste, como dibujante, y después como narrador. Claro. Tres cosas. Él lo entreveró de una manera. En tu caso, Cris, participás de esa misma mezcla, y las cosas se han decantado distintas. Sí, totalmente. Se han desparramado de distinta manera. Nos dividimos el mundo de otra manera. Fue el nuestro Yalta. El Yalta de ustedes, exactamente. Claro. Vos, digamos, de todas tus aptitudes, vos te decantaste, te conociste más y te mostraste más como dibujante. Has elegido, digamos, el lado más plástico de todas esas aptitudes. Y aparte en cambio, él se quedó con el relato, ¿no? Claro. Y aparte que yo tengo que condensar todas las ideas, trato de que sean mudos, que digan todo. Es un trabajo largo y difícil llegar a esa síntesis. Es medio oriental, no precisamente uruguayo. Pero... No. Adentro. Vuelta. Se acaba. Inodoro nos acompañó todas las semanas durante más de 3 décadas. Por eso es raro no tenerlo después de tantos años. Se había vuelto una gratísima costumbre. Ni hablar de Fontana Rosa, el querido Negro. Una vez dijo él que con Quino la inteligencia había llegado al humor y había planteado una nueva exigencia. Quizá nadie se tomó esto más en serio que Fontana Rosa. Lo aplicó a toda su producción y se convirtió no solo en un historietista central para el medio, sino en un verdadero referente de la cultura. Negro, ¿qué lo parió?